Pues más que liderando el voto en blanco, digamos, la ley permite crear como una especie de comité, no, una especie no, un comité promotor del voto en blanco. El sector político del que yo hago parte dentro del polo que encabeza Robledo, no estamos constituidos como comité promotor del voto en blanco, sino lo que hemos expresado es nuestra decisión, de acuerdo con las decisiones que tomó nuestro partido, de votar en blanco en segunda vuelta. O sea, más que unos promotores de eso, hemos explicado nuestra decisión de votar en blanco. Y dentro de esa edición, ¿por qué creen no conveniente la elección, ya sea por Petro o por Duque o por las ideologías de los dos partidos? No, digamos que Sergio Fajardo, que fue el candidato que nosotros respaldamos a la presidencia de la República, ha venido dando una serie de explicaciones y también nosotros pues hemos aportado algunos criterios al respecto. Frente a Iván Duque, pues Iván Duque representa la politiquería colombiana que ha hecho que este país sea uno de los más desiguales del mundo y más atrasados económicamente del mundo, que lo ha quebrado desde el punto de vista económico, nuestras empresas, nuestros trabajadores. Tenemos el desempleo más alto de América Latina, tenemos una de las tasas de informalidad más altas del mundo. Es decir, él representa o hace parte de ese sector político que ha gobernado durante muchas décadas al país, que lo ha gobernado muy mal y que los resultados se ven en la realidad y en la crisis que está viviendo Colombia, no solamente las personas más pobres del país, de menos ingresos, sino también las capas medias, incluso también las capas medias altas. En esa medida, pues evidentemente, siendo coherentes con nuestra posición histórica, no vamos a respaldar la candidatura de Iván Duque. Y en segundo lugar, pues no vamos a respaldar, y en mi caso particular, la candidatura de Gustavo Petro, porque en la política, en las relaciones políticas se basan o tienen como eje la confianza. Cuando se rompe la confianza, y sobre todo cuando uno va a depositar un voto frente a alguien con el que no puede confiar, pues no puede depositar ese voto. Ahí. Y en el caso de las relaciones con Gustavo Petro, se rompió esa relación de confianza por una serie de hechos que han sucedido históricamente en los últimos años con Gustavo Petro. El senador Robledo ha mencionado dos que son bien importantes. En primer lugar, cuando él en el año 2010, siendo candidato presidencial del Polo, cuando nosotros le hicimos la campaña, después de que es derrotado por Juan Manuel Santos, que era el candidato de Uribe, propone hacer un acuerdo con Juan Manuel Santos, se reúne con él, le lleva un acuerdo y después va al Polo y dice que lo nombre presidente del Polo para poder materializar ese acuerdo con Juan Manuel Santos. La mayoría del Polo le dice que no y él decide no volver al Polo, o sea, romper de facto con el Polo. Y después, en el año 2014, cuando él, teniendo la posibilidad de respaldar una candidatura en primera vuelta del Polo Democrático Alternativo, una candidatura alternativa a la de los mismos con las mismas, a la de Zuluaga y Santos, decide desde primera vuelta respaldar la candidatura de Santos. Este tipo de hechos y otros muchos durante su alcaldía, durante su membresía en el Polo, hace que nosotros no podamos, y yo particularmente no pueda confiar en Gustavo Petro, y al romperse, digamos, esa relación de confianza, pues no puedo depositar mi voto por él. En esa medida decidimos que vamos a votar en blanco, yo voy a votar en blanco, y eso pues es una decisión respetable, ¿cierto? Hay que ver pues toda la matonería que se arma en las redes sociales frente a una decisión absolutamente respetable, y es, digamos, a punta de canalladas y afirmaciones de mala fe que quieren atacarnos por una decisión que, repito, es democrática y es totalmente respetable. Bueno, pues yo entiendo que es perfectamente respetable y que el voto en blanco ustedes no lo apoyan, pues por el voto por alguno de los dos candidatos por las razones que nos acabas de dar, pero como que quisiéramos saber lo que tú igualmente esperas de, pues, del próximo gobierno, bien sea de Duque o bien sea de Petro. Yo creo que el próximo gobierno, cualquiera de los dos que gane, pues no le va a convenir al país. En el caso de Duque, ya lo expliqué, es lo mismo o representa lo mismo de lo que se ha hecho en los últimos 20 años en el país, con algunos matices o diferencias, pero en el fondo es prácticamente lo mismo, es seguir agravando la situación social y económica de Colombia. Y por el lado de Gustavo Petro, pues hemos visto ya, hemos tenido la oportunidad de verlo ejecutar políticas desde el gobierno, en donde termina siendo todo lo contrario a lo que dice. Sí, entonces, por ejemplo, en Bogotá uno de los asuntos importantes es el tema de Transmilenio, del asunto de la movilidad. En una oportunidad el gobierno de Gustavo Petro tenía la oportunidad de cambiar los contratos de Transmilenio, que son muy leoninos para la ciudad, y lo que hizo fue prorrogarlos, cuando todo su discurso era que había que cambiar esos contratos, y tener la oportunidad de cambiarlos legalmente, ¿cierto? Porque se estaban terminando, lo que hizo fue extenderlos. Entonces, digamos,
al caracterizarse por hacer cosas contrarias a las que él dice en sus discursos, pues no genera ningún tipo de confianza, y en el caso de la presidencia pues seguramente va a terminar haciendo lo mismo. Y el momento de que, bueno, que la gente decida tomar o votar en blanco, ¿cierto? Esta decisión, como uniandino o como estudiante cualquiera, ¿qué posición debería tomar ante el voto en blanco? Porque según lo que tenemos en cuenta, pues el voto en blanco no tiene alguna repercusión Jurídica. Exactamente. Sí, no tiene una repercusión jurídica porque en el caso de ganar el voto en blanco no se repetirían las elecciones, pero siempre el voto en blanco tiene una característica, y es que tiene una repercusión política. En la medida en que hayan muchos votos en blanco, y yo lo que siento es que hay mucha gente que quiere votar en blanco porque no se siente representado en ninguno de los dos candidatos que terminaron en la segunda vuelta. Si hay millones y millones de votos por el voto en blanco, es un mensaje de que la gente está cansada, ¿cierto?, de que no esté de acuerdo con ninguna de las dos opciones, y el próximo presidente tendrá que tener en cuenta esa inmensa votación del voto en blanco. Yo sí diría que el voto en blanco sirve como un voto con un mensaje muy claro desde el punto de vista político, de que los colombianos no estamos de acuerdo con esa idea en la que han incurrido los dos candidatos de polarizar al país entre quienes están con la paz y quienes no están con la paz. Eso es una equivocación, eso lo criticamos durante toda la campaña. Nuestra posición, la de la Coalición Colombia, la de Sergio Fajardo, es la de buscar unir a la inmensa mayoría de los colombianos para lograr transformaciones democráticas, comenzando por la derrota a la corrupción. Y bueno, ya entrando en materia como en competitividad, ustedes como campaña, como pues antes de las elecciones, ¿cómo veían la competitividad o cómo sacar al país colombiano ante una competitividad mundial? Nosotros tenemos un programa, o tuvimos un programa, el de la Coalición Colombia, un documento base, ¿cierto? Y un desarrollo con documentos ya detallados de cada uno de los asuntos o materias de nuestras propuestas en esa coalición, y de las propuestas de Sergio Fajardo al país. Siempre, digamos, eso fue un programa que fue el mejor valorado por los expertos, hay que señalarlo. Y en materia de la competitividad señalábamos varias cosas. Uno, que era un elemento, digamos, central de todo el programa, es que para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía era fundamental la educación y el desarrollo de la ciencia y el apoyo del Estado a la ciencia y a la tecnología. O sea, en la medida en que los seres humanos podamos conocer mejor nuestros entornos naturales y también nuestros entornos sociales, que eso depende del conocimiento, de la educación, de la investigación, podemos utilizar ese conocimiento para mejorar nuestra productividad. En parte los países exitosos han logrado eso, sus avances tecnológicos, sus avances en la ciencia se han puesto al servicio de mejorar esa productividad. De otro lado, también planteamos que el Estado no es un obstáculo para el desarrollo empresarial, particularmente las pequeñas y medianas empresas, sino que tiene que ser un Estado que respalde ese desarrollo empresarial, que respalde a nuestros empresarios. Y teníamos medidas para respaldar a los empresarios. Por ejemplo, señalábamos que en el caso de la agricultura, para nuestros productores, tanto de los empresarios como de los campesinos, podíamos hacer un programa de compras públicas para que los programas de alimentación que existen en Colombia, por ejemplo el programa de alimentación escolar, se ponga al servicio de la compra de alimentos producidos en Colombia, o sea que ese programa funcione con alimentos producidos por nuestros campesinos, por nuestros empresarios, los que le generaría un mercado bien importante. Eso se llama un instrumento de compras públicas que lo usan los países desarrollados para poder apoyar. En materia tributaria señalábamos que debíamos hacer una reforma tributaria que tuviera una discusión amplia con toda la sociedad colombiana, de verdad estructural, y señalábamos que esa reforma tributaria tenía que tener elementos como estos: que la tasa de renta para las empresas fuera progresiva, de menor a mayor, de acuerdo con el tamaño de la empresa. Para las microempresas una tasa de renta menor, para las medianas empresas un poco superior, y para las grandes empresas con mayores utilidades una tasa superior, que es también lo que se aplica en países como Estados Unidos, y eso, digamos, le daría un impulso a nuestras empresas, sobre todo a la pequeña y mediana, sin dejarnos un hueco fiscal, porque lo que dejan a pagar las pequeñas y medianas se recibiría por las que pagan las grandes, que casi no pagan impuestos en Colombia. Hay que señalarlo, la tasa de renta efectiva en Colombia está entre el 20 y el 25%, no es del 70% como han dicho otros candidatos. Y digamos, en eso también de competitividad planteábamos en nuestro programa cómo íbamos a hacer nuestras relaciones comerciales con el mundo. Los últimos años se ha caracterizado por ser unas relaciones comerciales de mula y jinete.
donde la mula es Colombia y el jinete son las grandes potencias del mundo, ¿cierto? Es una relación, es como de burro con tigre amarrado, y nosotros terminamos siendo el burro que nos termina comiendo las grandes potencias. Entonces decíamos que había que tener una comisión con la participación del gobierno y distintos actores que hicieran una evaluación muy detallada de los tratados de libre comercio para su eventual revisión o renegociación, que es algo, digamos, sensato, ¿cierto? Si no nos están funcionando bien nuestras relaciones comerciales con el mundo porque nos están inundando de productos donde hay competencia desleal, bueno, y todo tipo de prácticas, pues tenemos que revisar eso. Y también hacer uso de lo que nos permiten las normas comerciales a nivel internacional para poder proteger a nuestros productores de la competencia desleal. Sí, por ejemplo, medidas antidumping, salvaguardias que están contempladas en los tratados de la Organización Mundial del Comercio, con los que podamos frenar esta competencia desleal que está destruyendo nuestra producción nacional. En Bogotá es crítico el caso del calzado y el caso de los textiles. Bueno, y ya pues para finalizar, en materia de corrupción, este es uno de los grandes obstáculos para la competitividad y el desarrollo en Colombia. Entonces queremos saber cómo afrontar este tema de corrupción, pues que afecta de manera muy directa la competitividad del país. La corrupción no se resuelve solo con normas, deben haber normas, ¿cierto? Que garanticen, por ejemplo, transparencia en la contratación, que haya pliegos tipos, bueno, eso puede hacer, pero fundamentalmente depende de la voluntad política. Y como decía Sergio Fajardo, y yo estoy muy de acuerdo con esto, la corrupción llega al gobierno en las campañas. El que paga para llegar, llega para robar. Por eso nosotros decíamos ni un solo peso por un voto. Y también decimos que no le vamos a entregar puestos a congresistas, ni a concejales, ni a diputados a cambio de que nos aprueben nuestros proyectos, porque ese es el clientelismo y es el foco de toda la corrupción. Entonces la primera medida contra la corrupción es tomar esa decisión política de no incurrir en este tipo de prácticas en la campaña y de no hacer clientelismo cuando se sea gobierno. Sergio Fajardo demostró en 2 de sus gobiernos, en el de Medellín como alcalde y en el de Antioquia como gobernador, que sí se podía gobernar así. Algunos de nuestros críticos dicen, no, pero entonces no va a tener gobernabilidad, que es un argumento bastante mediocre, porque pasa o tiene como premisa que para poder tener gobernabilidad hay que ser corrupto, y no es verdad. Sergio Fajardo gobernó y gobernó bien, sin entregar mermeladas, sin hacer clientelismo y sin comprarse los votos. Así es como, digamos, ese es el primer paso para poder afrontar la corrupción. Y bueno, ya una serie de medidas ya concretas, por ejemplo, que los proyectos que se van a financiar con recursos del gobierno nacional en los departamentos no sean definidos a puerta cerrada en el computador de Palacio de acuerdo con los votos que tengan los congresistas, sino que se hagan audiencias públicas en cada uno de los departamentos, en los territorios, con la participación de distintos sectores, incluidos los congresistas, y se defina, aquí tenemos ante nuestras necesidades estas prioridades, y con criterios técnicos poder priorizar esas necesidades y decir, vamos a invertir en esto, en esto, en esto. Bueno, concejal, mil gracias por el